Bien, para iniciar este día, estimados jóvenes, voy a comenzar por mostrar acá cómo tengo mi base de datos. Como ya les comenté, yo les envié el código dentro del manual que les publiqué. Y entonces, una vez uno ya haya, los que hayan instalado la versión Express, pues tenían que haberlo configurado, ¿verdad? Seleccionando acá donde dice Server Name o nombre del servidor. Esta versión del ManageMesh Studio, que solo es la interfaz gráfica para poder tener acceso a la base de datos, está en inglés, ¿verdad? Pero se entiende, ¿verdad? Server Name. Predeterminadamente cuando uno recién lo instala no aparece acá, sino que uno lo busca en buscar más, en Database in Game, y por defecto aquí me aparece a mí este servidor, que es el que tengo instalado toda una versión completa de SQL Server, y acá está pues la versión Express, ¿verdad? Que es la que yo voy a utilizar para mi clase. Y esto lo voy a trabajar con autenticación Windows, ¿verdad? No he hecho ningún usuario, por lo tanto se va a trabajar con autenticación Windows. Entonces se deja por defecto esta opción y le damos conectar. ¿Por qué voy a comenzar por SQL Server? Para que veamos en qué tabla vamos a estar trabajando este día, y ya después, como va a ser un ejemplo bastante básico, después quedarnos solos allá donde tenemos Visual Studio. Tenemos acá la base de datos, y yo pues he creado una base de datos que se llama db-sysweb-itcha, y ahí tengo las tablas, que son las 4 que les envié en el script que ustedes tenían que hacer. Que tenemos departamento, municipio, procedencia y estudiante. Por el momento es probable que después creemos más tablas, dependiendo el ejemplo que vamos a ir desarrollando en el transcurso de lo que resta del módulo. Ahora vamos a trabajar sobre todo en esta de procedencia. Dependiendo del tiempo, si no nos queda tiempo de hacer un formulario de municipio y departamento, pues aunque sea lo podemos meter de forma manual, pero el de procedencia vamos a hacer en este caso. Teniendo nuestra tabla, le voy a dar aquí que quiero editar las primeras 200 filas para que me lo muestre. Yo ya metí algunos ejemplos, voy a dejar solamente ahorita uno para la prueba que vamos a hacer. Voy a eliminar esos otros que ya tengo ahí. Bien, entonces yo acá tengo un ejemplo, ya, pero este está metido con código, manualmente, ¿verdad? Instituto Nacional de La Palma, por ejemplo. Entonces, ¿qué campos tiene en este caso la tabla procedencia? Pues sabemos que solo tiene el ID, que es la llave primaria, y el nombre, ¿verdad? Ya todos ustedes saben cuáles son los tipos de datos, ¿verdad? En este caso sabemos que el ID es autoincrementable, y en el caso del nombre tiene un varchar 100. ¿Por qué tiene varchar 100? Porque es el nombre en este caso de una institución de procedencia, por lo tanto hay nombres que son bastante largos. Y obviamente menciona que ese es not null, es decir, es obligatorio enviar este campo, no puede quedar vacío, como para tomar en cuenta en el caso de las validaciones. Muy bien, entonces hacia esta tabla nos vamos a conectar. Al servidor que nos vamos a conectar, en el caso se llama Carlos F. Pleca SQL Express, ¿verdad? Ese es el servidor. Y la base de datos, pues sabemos que es db-sysweb-itcha. Y vamos a trabajar este día con la tabla procedencia. Todo está en minúscula, tanto el nombre de las tablas como el nombre de los campos, ¿verdad? Para no complicarme en lo que vamos a trabajar.
Bien, teniendo eso claro, pasamos a Visual Studio. Teníamos la semana, la última clase, nuestro proyecto. Yo les comenté a ustedes que sería importante por lo menos ya haber incluido lo que es la interfaz gráfica de la plantilla Bootstrap que hicimos la vez anterior. Yo no la tengo aquí todavía, la voy a hacer rápidamente en este momento, para que así pues todos veamos siempre el ejemplo de cómo se hizo eso. Me voy a ir a abrir donde tengo la plantilla. Yo la tengo acá en descargas. Aquí está la plantilla. Ahí están todos los archivos. Bien, ya teniendo todos los archivos, pues lo que hicimos la vez anterior pues fue seleccionarlo. Vamos a seleccionar todos. Son 27. Y todos esos archivos, teniéndolos seleccionados, los voy a arrastrar a la capa de presentación, ¿verdad? Ya estando aquí sobre el proyecto de presentación, lo suelto para que se copien. Es un proceso que se hace bastante rápido y prácticamente voy a ir creando ahí todo de cero, ¿verdad? Pero más sin embargo voy a ir rápido porque este es un proceso que ya hicimos con ustedes en clases anteriores. Lo voy a hacer rápido, no me voy a tener tanto en el proceso. Esperamos que aparezcan los archivos, ya están ahí. Luego de tener mis archivos, voy a crearme una página maestra, agregar. Lo puedo hacer desde aquí abajo, aquí aparece también. Por ejemplo, aquí hice en web form con página maestra. Y aquí dice el nombre de elemento site. Esto significa que es una página maestra la que voy a crear. Esta es otra forma de cómo llegar a él. Se va a llamar principal. Le voy a colocar todo en minúscula y él automáticamente va a saber que esa es una página maestra porque es principal.master. Van a ver ustedes, ahorita se va a crear acá. Ahí está. Vamos a ver si es cierto. Ahí está el icono que aparece en las master y ahí dice principal.master. Ok, esa es nuestra página maestra. Y voy a crearme, después de crear esa página maestra, de una sola vez, siempre acá en proyecto, voy a agregar un formulario web con página maestra. A este le voy a llamar index porque va a ser como el principal, donde va a aparecer como la bienvenida de verdad al sistema. Le voy a dar aquí aceptar. Me va a pedir que seleccione en qué página maestra queremos que se cargue, pues en la única que hemos creado, y le damos a aceptar. En este de index, momentáneamente aquí le voy a colocar que este va a ser como donde va a estar la parte de la bienvenida, ¿verdad? Eso después lo vamos a completar probablemente al final para ver cómo nos va a quedar esa parte de bienvenida. Y aquí en la página maestra, pues realmente nosotros ya teníamos un ejemplo de un código que copiamos acá en la parte de la página maestra. Entonces no me voy a detener tanto en explicar eso porque solo lo voy a copiar de otro proyecto, ¿verdad? Que en el que ya lo teníamos. Voy a comentariar todo esto, que es el que se crea predeterminadamente, y acá
voy a pegar lo que es lo que ya hicimos en otro proyecto, ¿verdad? Me voy a ir a otro proyecto y solo lo voy a pegar. Me voy a ir a la página maestra y acá prácticamente me voy a copiar todo esto. ¿De dónde se copiaba todo eso? Pues nosotros sabíamos que se copiaba de la index que estaba acá, ¿verdad? En el caso de lo que incluye la de HTML, ¿verdad? De ese código del index ocupamos nosotros para crear la página maestra. Pero como ya lo tenemos, solo lo voy a pegar de una sola vez aquí acá. Y ya una vez que lo pegamos, vamos a revisar. Aquí en el título ya le coloqué sistema de registro académico. Ya en el body dice SysWeb ITCHA 1, que es lo que aparece en la parte de los menús laterales de mi proyecto. Luego va a tener el menú inicio, bueno, la opción de inicio. Luego esta parte de mantenimiento de formularios, ahí va a estar registro, ahí va a estar por ejemplo cuáles son los formularios principales, y ahí voy a agregar yo por ejemplo la de procedencia, que nada más es este otro es solo el ejemplo de otra de las páginas que trae automáticamente la plantilla, ¿verdad? Solo como ejemplo. Todo lo demás, si se fijan, lo he dejado como comentariado porque no lo ocupo ahorita. Todo lo demás de los submenús que trae la plantilla, ¿verdad? Después que hice todo eso, pues voy a probarlo solo para ver que efectivamente se cargue correctamente. Antes de eso tengo que asegurarme que mi proyecto, mi capa de presentación, sea mi proyecto de inicio. Por lo tanto, tiene que ver así de color negrito, ¿verdad? Si estuviese en otro, que es otro que se ve negrito, ustedes saben que lo que hay que hacer es se le da clic derecho ahí y se le da a establecer como proyecto de inicio. Y después de eso voy a definir de cuáles de todas estas páginas, en este caso la que creé, la que se llama index, la de ASP, ¿verdad? Obviamente. Veo que me está mostrando acá unos errorcitos. Dice que no se puede encontrar here. Déjenme ver, veamos la página maestra. No se ha cerrado, dice, vamos a ver. Quizás no copié esa parte. Si me voy hasta el final. Me falta cerrar. Se me había olvidado copiar una etiqueta, ¿verdad? Por eso que me mostraba aquí que no se había cerrado HTML. Y ya con eso quité el error, ¿verdad? Que estaba dando aquí que no la encontraba. Muy bien, en el caso de index.asp, a este le voy a dar clic derecho y le voy a decir que va a ser establecer como página de inicio, porque va a ser mi página principal. Ahora le doy a ejecutar para probarlo. Esperamos que cargue. Recuerden que la primera vez es que se tarda un poco más.
Vamos a ver si no encontró algún error. No lo vayas a poner duro. No lo vayas a poner duro. Estoy en clase. Bien, está tardando bastante. No sé qué pasa. Vamos a ver si... Ahí está. Ya cargó el título. Muy bien, costó, pero ahí está. Ahí ya dice el Sigüevicha 1, el nombre del título. Aquí dice mantenimiento de formularios. Y acá dice registro. Ahí solo dice procedencia. Y también está lo que es tabla, ¿verdad? Que son las dos opciones de menú que estaban. Bien, veamos el de procedencia. Bueno, realmente no hemos creado, ¿verdad? Aquí yo ya le tengo que una opción de menú, ¿verdad? ¿Qué nombre le podemos colocar? Pero no lo hemos creado. Lo importante era ahorita es tener acá lo de bienvenida y vemos que lo hizo correctamente. Bien, cerramos y ahora sí. Después de esto, pues vamos a llamar a un formulario donde vamos a crear lo de la procedencia. Vamos a hacer de una sola vez la interfaz gráfica y después vamos a ir a la parte de la lógica de las otras capas para que nos sea tal vez más sencillo de hacer. Vamos a crear entonces otro formulario, agregar de una sola vez de aquí, formulario web con página maestra siempre. Y esto le voy a llamar yo, a este sí le voy a hacer con inicial mayúscula, porque obviamente los nombres de los formularios después se van a convertir en nombres de clases. Entonces las clases por predeterminado prácticamente son todas en mayúsculas las iniciales. Procedencia. Y para que esa clase no confundirla después a la hora de programar, a la hora de crear objetos, entonces le voy a poner también, aparte del nombre como lo de la tabla que tengo yo allá en la base de datos, le voy a agregar las letras UI, ¿verdad? Que significa que se va a hacer la procedencia, la interfaz gráfica de procedencia, porque también vamos a tener en procedencia o también vamos a tener en las otras capas, ¿verdad? Que ya las vamos a crear a continuación. Bien, procedencia UI. Le damos a aceptar. Siempre en la master que hemos creado. Ok. Ya estando acá en la parte de diseño, nosotros sabemos que veíamos la vez anterior que ya aquí habían algún tipo de formularios en cuanto del que hicimos la vez anterior. Bueno, ustedes de hecho ya crearon en la sumativa anterior, ¿verdad? Ahí solo pueden copiar si se hizo uno de procedencia, no recuerdo. Me parece que no se hizo de procedencia. Pero el de procedencia solo sería llevar una caja de texto, ¿verdad? Para el nombre. Nosotros teníamos acá, por ejemplo, dentro de la plantilla tenemos un registrar HTML. Dentro de este registrar HTML me voy a copiar de una sola vez ahí. Desde aquí este me va a servir esta plantilla. Veamos, sería todo el div. Sí. Me voy a llevar todo este div. El de registrar, lo copio y acá lo voy a pegar entre estas etiquetas. A ver, recordemos que esta segunda etiqueta del content placeholder es la de lo que está dentro del body, ¿verdad? Y esta otra es lo que está dentro del head. Es decir, si yo quisiera colocar algo dentro del head para este formulario, se hace entre estas, pero si lo quiero colocar dentro del body, se hace entre estas. Ahí lo voy a pegar y pues yo acá obviamente no voy a crear una cuenta, sino que voy este va a ser el registro de procedencia.
y yo aquí solo voy a tener una sola caja de texto, ¿verdad? Teníamos nosotros acá, por ejemplo, que el primer nombre, segundo nombre, todo eso eran cajas de texto pequeñas. Y por ejemplo, si mal no recuerdo, la del correo era una que era más larga, y en este caso necesito que sea más larga por el nombre de la procedencia. Entonces significa que esta capa, la capa donde llevo que se llama form group, ¿verdad? Comienza acá y termina acá. Esa no me interesa en este caso, por lo tanto yo de una sola vez la voy a seleccionar y la voy a eliminar de una sola vez. Me interesa esta donde está el email, ¿verdad? Porque quiero una que sea así un poco, que sea más larga, ya que está configurado, sea más ancha, perdón. Esa voy a utilizar. Voy a comentariar eso, ¿verdad? Y obviamente sabemos que tenemos que agregar una caja de texto de las que nosotros, de los controles que ocupamos de ASP.NET. Una caja de texto, lo jalamos. Todo esto ya lo habíamos practicado nosotros antes. Le voy a decir que bueno, después voy a aplicarlo el formato. Lo voy a poner así. Acá. Muy bien. La caja de texto va a ser txt nombre. Y pues para que tenga el mismo diseño que lo otro, lo voy a, de una sola vez lo voy a copiar así, como tenía en este caso el email, esta clase, para el diseño. Y obviamente ahí tenían siempre también un placeholder. Le vamos a colocar el placeholder. Todo lo estoy haciendo más rápido por honor al tiempo. Aquí le voy a decir institución de procedencia. O mejor no, aquí va a ir el nombre de institución de procedencia. Un nombre bastante largo, pero así lo voy a dejar. Ok. De esto otro, tenía lo del password, obviamente eso no lo necesito. Esto era del password. Lo voy a eliminar. Y aquí estaba para la opción de registrar, ¿verdad? Obviamente yo no voy a hacer esto porque yo voy a utilizar un botón, ¿verdad? Como ya lo teníamos la vez anterior. Acá en vez de esto, de una sola vez, voy a agregar mi botoncito. Como ya mencioné, esto ya lo habíamos hecho. Si ustedes lo tienen por ahí ya hecho, pues solo lo jalan y ya. btn guardar se va a llamar, y aquí va a decir guardar. Y le vamos a colocar, al igual que tenía como el login, esta misma clase para el diseño, para que el diseño sea igual. Ahí estamos. Por cualquier duda voy a nada más dejar como comentario esto ahorita. Y de ahí esto otro ya no me interesaba, que era registrar el Google, porque este es un formulario de registro de usuario. SHR tampoco me interesa. Y esto eran otras cosas que tampoco me interesan. Ok. Entonces solo vamos a quedar con el botón y el guardar por el momento.
Ok, mi archivo se llama procedencia UI ASP. Entonces a eso le voy a mandar a llamar desde aquí, desde la master, ¿verdad? Porque ahí están los menús, las opciones de menú. Yo de hecho creo que ya lo tengo. Aquí tengo inicio, mantenimiento, registro. Aquí está procedencia. Y acá está en href. Aquí está el nombre, miren. Yo ya lo traía de un ejemplo que tenía. Entonces por eso que ya estaba escrito. Si no, usted lo escribe. Solo quiero comprobar que está exactamente igual. Procedencia P mayúscula, procedencia UI.spx. Ahí está el nombre. Compruebo que el diseño esté correctamente, lo voy a ejecutar. Esperar que cargue un poco. Veamos registro, procedencia. Hay un error. Este es un error que ya habíamos corregido un poco antes, ¿verdad? Ahorita nos está volviendo a dar. Si se fijan, dice que esto debe colocarse dentro de una etiqueta de formulario con Runat Server. Como lo acabamos de hacer, no es necesario cerrarlo. Se nos olvidó acá en procedencia, este formulario no le pusimos Runat igual server. Guardamos, control S y actualizamos acá. Ahí está. Ahí siempre está la imagen del perrito que teníamos anteriormente, ¿verdad? De hecho voy a intentar quitarle esa imagen ahorita, porque no, en realidad la imagen no la necesitamos. Lo voy a dejar en comentario esto. Voy a guardar, veamos cómo se ve. Lo actualizo. Y le quité ya lo del perrito. Si le ponemos aquí, vamos a ver, no suele el 12. Ahí ya nos agarró toda la pantalla. Lo voy a dejar así en este momento. Entonces tenemos registro de procedencia, ¿verdad? Que va el nombre de la institución de procedencia y el botón guardar. Son las dos cosas que hemos creado. ¿Sí? Botón guardar. Muy bien. Entonces, como procedencia en la base de datos solo tiene el nombre, solo sería un formulario así, ¿verdad? Que lleve una caja de texto. Cuando nosotros le demos guardar, él va a ir a la base de datos y va a guardar el registro que hayamos colocado nosotros en esta caja de texto. Muy bien, ya tenemos el diseño. Entonces ahora necesitamos ir a trabajar en las otras capas. Voy a cerrar acá. Y para no confundirnos acá, voy a cerrar prácticamente todo esto. Y voy a dejar abierto solo en las capas que voy a estar trabajando. Primero, ¿qué capa tenemos que trabajar? Si ya tenemos una idea del diseño, cómo va a quedar, trabajamos la capa, en este caso, entidades, ¿verdad? Teníamos una de departamento, se la vamos a dejar ahí, puede servir después. Vamos a crear una para procedencia. Para eso, encima de la capa o del proyecto, clic derecho, agregar, y en este caso agregamos una clase. Recuerden que esas son bibliotecas de clases, todos esos proyectos, por lo tanto son clases las que vamos a agregar. Esta, como es la clase principal donde van a ir todas las propiedades
Y los constructores se puede llamar el nombre tal cual está en mi base de datos, la tabla, procedencia, siempre con la inicial mayúscula. Recordemos que las clases inician con la primera letra mayúscula. En algunos le ponen acá EL, ¿verdad? Porque para hacer referencia que es de la capa L, pero yo lo voy a dejar así porque ya sé que ella va a ser la principal donde van a estar todas mis propiedades. Le voy a dar a agregar y de una sola vez la clase tiene que ser pública para poder acceder desde las otras capas, y acá pues tengo que definir las propiedades de esta clase. La voy a hacer para trabajar de una mejor forma en este caso. Como estoy haciendo en capas no va a haber mayor problema, lo voy a trabajar como público. Y el tipo de dato, ¿qué tipo de dato en este caso es? En este caso es el primer tipo de dato de la disculpa del caso. En este caso del tipo de dato del primer campo que tenemos en la base de datos, ¿verdad? Que es el ID. Y el ID obviamente es un entero, por lo tanto pues aquí obviamente siempre va a ser entero. ¿Qué nombre le voy a colocar? Lo voy a colocar tal cual está en la base de datos. Se llama ID minúscula, así lo voy a colocar acá. Y para definir qué es propiedad, pues lo hago de esta forma, ¿verdad? GetSet. Recordemos que de esta forma definimos propiedades. Si tienen ustedes dudas de eso, pues se puede comentariar, ¿verdad? Aquí definir las propiedades de la clase. Debe ir igual que en la base de datos. El otro sería public string. Como el tipo de dato ya es varchar, aquí tiene que ser string. String nombre. GetSet. Y luego siempre es necesario definir los constructores de la clase. Podemos decir que prácticamente nosotros vamos a necesitar 3 constructores, pero los constructores lo lógico es que se vayan creando en el momento en que se van necesitando, ¿sí? Pero yo ya sé que predeterminadamente siempre voy a necesitar un constructor que se llame un constructor vacío, ¿verdad? Entonces voy a crear mi constructor vacío, public procedencia, y como es vacío no le voy a enviar ni un parámetro y por lo tanto las llaves también van a quedar vacías. Y voy a definir uno más, procedencia, con un campo. En este caso sería con un campo, un argumento que le voy a enviar de tipo string a través del parámetro del nombre, porque este me va a servir para después inicializar la propiedad nombre cuando yo le envíe a través de un objeto desde la clase, desde el formulario que voy a mandar el nombre. Entonces acá lo defino. Voy a decir que la propiedad se llama nombre. En la propiedad nombre, ¿cómo sé que es propiedad? Porque aquí aparece, ¿verdad? La llavecita. La propiedad nombre va a ser igual a la variable nombre que estoy en este caso. El parámetro, ¿verdad? Se ve variable, que se ve en este caso de forma diferente, no se ve como en caso de la propiedad pnombre, que este pnombre es el que se va a enviar aquí como parámetro, que va a recibir el constructor. Bien, prácticamente eso es lo que necesito ahorita en esa parte. Luego, terminada esa capa, me voy a la siguiente capa.
Me voy a la capa de datos. Ya teníamos aquí la vez anterior la de conexión. En el caso de la conexión, pues teníamos el método que se llamaba obtener conexión, que nos devolvía el STR, ¿verdad? La cadena de conexión. Que solo para recordar, esa cadena de conexión se encontraba en el archivo que se llama web.conf. Ahora lo vamos a ocupar. Web.conf, lo hicimos la vez anterior, acá está. Cadena de conexión, y es lo que habíamos copiado, que ya les mostré yo, que en mi caso estaba así el nombre del servidor, y la base de datos que se llamaba syswebitch. Esto lo hicimos en la clase anterior. Dentro de aquí de conexión, dentro de esta capa creamos también nuestra otra clase. Agregar clase. Vemos, sería acá procedencia, siempre se escribe igual para no perderse y saber uno cuál es la relación que tiene, pero a este sí le voy a colocar DAL. Veíamos en la programación en capas a qué se refería lo de DAL, Data Access Layer, la capa de acceso a datos. A todas siempre al final le vamos a colocar la palabra DAL, el nombre de la tabla de la base de datos y la palabra DAL, para no confundirnos. Ok, hacemos pública esta clase siempre. Si se le olvida ponerle pública a la clase, ahí le va a dar problema después, de hecho le va a dar error. Y aquí me voy a crear yo, necesito 3 objetos. Primero necesito un objeto de la clase conexión. ¿Por qué? Para acceder al método obtener conexión. Porque aquí en conexión yo tengo el método que se llama obtener conexión, ¿verdad? Y a este método yo voy a acceder con el objeto que voy a crear ahorita. Y lo voy a dejar aquí afuera del objeto, porque ese mismo objeto me va a servir para todos los demás métodos. En caso que no fuese así, tendríamos que definir ese objeto dentro de cada uno de los métodos, ¿verdad? Entonces hay varias formas de cómo poder hacer ese proceso. En mi caso lo voy a definir desde ahí. ¿Cómo se crea un objeto? Primero el nombre de la clase, que se llama conexión. Como es una clase que está dentro de la misma capa datos, de una sola vez acceso, ¿verdad? Conexión, yo le voy a escribir aquí conectar, va a ser igual a new, constructor conexión, ahí está, ahí tengo creado el objeto. Después voy a utilizar ese objeto, ahorita solo lo voy creando. También necesito crear un objeto para la conexión con SQL Server. Dependiendo con qué gestor de base de datos yo me quiera conectar, este objeto que voy a crear ahorita cambia en cuanto a la clase. Como voy a conectarme a SQL Server, necesito crear un objeto de conexión con SQL Server para después ocupar la cadena de conexión que voy a traer desde este objeto conectar. En este caso se llama SQL, veamos, SQL Connection. Ahí está, SQL Connection. Aquí le voy a llamar a este con, va a ser igual a new SQL Connection. Este SQL Connection es una clase que nosotros accedemos a ella a través del espacio de nombre que se llama Data SQL Client. Antes de poner esta línea,
esta línea que estaba acá estaba así, como grisita, pero ahora que ya la estoy ocupando ya se pone en negrita, significa que la estoy utilizando, porque antes no la utilizaba. Si no, podemos ver acá, veamos, si se fijan, cuando la quité, mire, se deshabilitó, significa que usted puede utilizar todas estas clases, pero perdón, todos estos espacios de nombre, pero si no accede a ninguna de esas clases, pues ellos están como por gusto ahí, ¿verdad? Después hasta los puedo eliminar, pero ya al ponerla ya se habilita, significa que la estoy utilizando, por lo tanto este espacio de nombre es obligatorio que tiene que estar. Y luego voy a crearme un objeto para a ver, un objeto para utilizar las sentencias SQL. Las sentencias como que, como insert, como obviamente update, como obviamente delete, CL obviamente, ¿verdad? Son las principales. Lo hacemos a través de la clase SQL Command. Le voy a colocar al objeto CMD, será igual a new SQL Command. Ok. Tenemos ahí nuestro objeto. Si se fijan, todos los objetos están dentro de la clase de forma global. Ahora voy a crearme el método. El método guardar. ¿Verdad? Método guardar. Nosotros sabemos que en el caso de los métodos, siempre un método tiene que ser público. Primero es el tipo de acceso. ¿Verdad? Segundo, el tipo de dato devuelto. En mi caso voy a definir que mi tipo de dato devuelto va a ser entero. ¿Por qué? Porque el método guardar me puede devolver si almacenó o no almacenó datos, por lo tanto me va a devolver mayor a 0, significa por ejemplo un 1 si es que guardó datos. Y si no guardo datos porque hubo algún error, entonces me va a devolver 0. Entonces ahí me va a devolver el número, ¿verdad? Entonces aquí le voy a decir public int y el nombre del método. Nosotros sabemos que por el hecho de utilizar palabras en inglés, muchas de estas cosas, pues nosotros a veces es bueno colocarlas en inglés para irnos acostumbrando que siempre el lenguaje de programación en su estándar es en inglés. Por lo tanto le voy a llamar así, sad, guardado. ¿Qué parámetro va a recibir en este caso el método? Le voy a decir que le voy a mandar un objeto de la clase procedencia. Le voy a mandar un objeto de la clase procedencia. Es decir, de mi entidad, de la entidad procedencia. Acá tengo procedencia. ¿Por qué un objeto de la entidad procedencia? Entidades, en este caso procedencia, porque aquí están las propiedades, ¿sí? Entonces yo le voy a mandar un objeto y ya significa que le voy a mandar datos de sus propiedades. Entonces para poder tener acceso, recordemos que esta está en la capa entidades y procedencia DAL está en la capa datos, que son capas distintas. Entonces les comentaba en el video anterior de cómo poder hacer referencia a otras capas dentro del mismo proyecto. Lo vamos a hacer acá en este momento. Una capa datos, acá en referencias. De hecho creo que ya lo había hecho, ¿verdad? Sí, lo hice la vez anterior. Ahí está, ya había hecho una referencia a entidades, ahí está entidades. Si no apareciera acá, ¿cómo se hace esto? Solo se le da clic derecho, agregar referencia. Y aquí cabal donde dice proyectos, uno tiene las capas de su proyecto, ¿verdad? Entonces solo marca entidades, le da aceptar y ya aparecería ahí. Pero si aparece aquí es una cosa, ni idea que ya la puedo utilizar. Pero yo aquí no la estoy utilizando. Pero sí la puedo utilizar, por lo tanto como la necesito la voy a agregar, haciendo siempre un using. Using en este caso se llama entidades, el nombre de la capa. Entidades. Como no la estoy utilizando, está en grisita, pero ahorita la voy a utilizar. Acá le voy a decir que voy a mandar a llamar a procedencia, necesito un objeto procedencia, ahí está la clase procedencia.
y mi objeto se va a llamar P procedencia, P de parámetro. Y acá, ¿qué es lo que va a tener el método? Cuando ya utilicé la clase procedencia, si se fijan, ya está en negrito acá la entidad, porque ya la estoy utilizando. Muy bien. Después de esto, nosotros tenemos nuestro proyecto de, en este caso, vamos a crear una variable a la que le voy a llamar resultado, solo así, una variable vacía, resultado. Después de colocar resultado, es necesario definir, en este caso, de una sola vez, lo de la conexión, ¿verdad? Lo de la conexión. Y entonces, para hacer la parte de la conexión, yo necesito decirle, ya tenemos acá, la cadena la vamos a tener a través de esto, ¿verdad? Y necesitamos conectarlo. ¿Con quién? Nos vamos a conectar obviamente con a través de lo que es este otro objeto de SQL Connection. Entonces aquí vamos a decir que, por ejemplo, la conexión con va a ser igual, en este caso la conexión, ¿verdad? Permítanme, con punto ok, aquí connection string va a ser igual a conectar el otro objeto donde tengo acceso al método obtener conexión. Ahí está. Entonces aquí dice, ok, con es un objeto de tipo SQL Connection. Yo necesito saber cuál va a ser la cadena de conexión de connection string, cadena de conexión. Y esta cadena de conexión para SQL Server, de SQL Server, la estoy obteniendo ¿de dónde? En la clase, perdón, en el método de obtener conexión que está a través del objeto, ¿verdad? Conectar, que está en la clase de conexión. Yo obtengo la cadena de conexión y eso ya está en con, ¿sí? Y de una sola vez también defino que en este caso el objeto cmd que es para definir comandos que lo voy a utilizar en un instante, ¿verdad? Va a ser igual a, en este caso, veamos, permítanme, la conexión cmd.connection va a ser igual a la conexión que tenemos en el objeto con, ¿verdad? Aquí ya defino yo la conexión. Este es mi objeto de conexión. Entonces aquí le digo a cmd, usted como va a tener acceso al insert, update, delete, select, es necesario que para poder utilizar los comandos de SQL yo tenga acceso a esa conexión de una sola vez. Esto se puede hacer de varias formas, esta es una forma de cómo hacerlo. Entonces aquí le digo, la conexión que usted va a utilizar para los comandos a la base de datos va a ser lo que está en el objeto con. ¿Y qué está en el objeto con? Pues la conexión que traigo de allá del obtener conexión. Después de eso ya puedo hacer mi sentencia. Para eso yo puedo decir cmd punto command text, si se fija el texto del comando, cuál es el nombre de la sentencia, va a ser igual, aquí vamos a utilizar una de las formas que podemos hacerlo de esta forma, string format, y aquí esta tiene dos parámetros, una dice que es la cadena de conexión y otros son los argumentos, como lo vemos nosotros acá, string format y object, los argumentos. Entonces la cadena de conexión
¿Cuál es la cadena de conexión? Nosotros ya sabemos, ¿verdad? Insert into, la tabla se llama procedencia, el campo se llama nombre, entre paréntesis, values. Esta sentencia que estoy escribiendo aquí es 100% código SQL, ¿verdad? Value. ¿Qué valor? Dentro del valor que estoy enviando, obviamente, está, a ver, el nombre, como es tipo string, tiene que ir entre comillas simples. Y aquí se envía lo que es un parámetro. El parámetro va entre llaves. Llaves. Y aquí adentro se coloca un 0. ¿Qué significa 0? Que este va a ser el primer parámetro. Y recordémonos que muchas veces acá en los lenguajes de programación se trabaja con, siempre comienzan con lo que es el índice 0, no comienza del 1. Entonces, el parámetro 0 es para nombre, ¿verdad? Y como solo uno tenemos, solo eso vamos a enviar. Y va entre comillas simple porque es string. Y acá después de esto, como aquí solo va indicado, ¿verdad? El parámetro es 0. Entonces aquí ya se envía, miren, argumento, envía el argumento que va a caer en este parámetro. El argumento va acá, en mi objeto procedencia, en pprocedencia. pprocedencia.nombre, ¿verdad? Porque solo el nombre lo voy a enviar en este caso. Y ahí está. Y se debe entender que este nombre, este parámetro nombre, va a caer acá. Por lo tanto, después va a decir inserta en procedencia en el campo nombre el valor que cayó aquí. ¿Y cuál cayó acá? Este parámetro. Ok. Después de eso, o si por alguno va copiando y para que quede todo en el video, aquí le voy a dar Enter para que se vea todo en pantalla. Ahí está. Todo es una sola línea. Siguiente línea, si ya escribimos eso, entonces vamos a abrir la conexión, ¿verdad? Para asegurarnos que efectivamente eso va a funcionar. Te voy a decir porque la conexión ya la tenía, la cadena de conexión, pero no la he abierto. Con.open. Abro la conexión. Y después de que ya abrí la conexión, aquí en la variable resultado, voy a depositar voy a ejecutar lo que llevo en el CMD y el resultado de eso va a caer en la variable resultado. Comando punto a través del método, en este caso execute non-query. ¿Qué hace execute non-query? Ejecuta una instrucción transact SQL en la conexión y devuelve el número de filas afectadas. Si guardó nos va a devolver 1, si no pues va a devolver 0. Entonces como devuelve un número, por eso lo vamos a meter, el resultado lo metemos en la variable resultado, valga la redundancia. Execute non-query. Y después de eso, ¿qué hago? Retorne lo que lleve la variable resultado. Ahí no vamos a saber todavía en ese momento si va a llevar si va a llevar un 0, va a llevar un 1, pero que va a llevar algo sí, ¿verdad? Ok, ese sería el método guardar. Esto está en la capa dar. Muy bien, ahora vamos a la siguiente capa. La de negocio. Creamos la clase. Procedencia BL. Agregamos, hacemos pública. Y vamos a necesitar obviamente acá también referencia a las capas. Para asegurarme acá, también ya lo hice la vez anterior, creo. Ahí está, ya tengo la referencia a datos y a entidades.
Recordando que esto se puede hacer en agregar referencia y ahí está, las dos capas. La voy a agregar acá entonces a esta nueva clase. Le voy a colocar entonces using datos, y también voy a necesitar la otra, quiero ver. Bueno, ahorita solamente esa voy a hacer la prueba. Acá en la capa de negocio, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Esta es la que tiene comunicación con la capa datos. Solo es lo que es la comunicación que tiene para ella recibir la petición y enviarle eso a la capa, y después la capa devolver el resultado y enviárselo de nuevo a la UI. Entonces, como solo es eso lo que se hace, para hacer bien fácil cómo se crea el método ahí, el método que nosotros tenemos acá de guardar, yo me voy a copiar toda la cabecera. La selecciono, la copio, y aquí en la BL solo la voy a pegar. La voy a pegar. ¿Por qué no me reconoce esto? Procedencia. Porque me falta agregar el de entidades, ¿verdad? Recordemos que esa es una entidad. Ahí está. Tal cual, se escribe igual. Y aquí, ¿qué es lo que yo voy a retornar? Para que todo esté en el mismo, para tener un solo objeto para todos los métodos que voy a construir después ahí, me voy a crear aquí un objeto fuera de los métodos, un objeto público, un objeto para acceder a los métodos de la capa DAL. Bueno, que en este caso a procedencia DAL sería, porque la procedencia no a toda la tabla, ¿verdad? No a todas las clases. La procedencia DAL. Recordemos que en procedencia DAL está el método tal cual, que solo lo voy a mandar a llamar. Entonces, para solo mandarlo a llamar, entonces tengo que hacer un objeto de esta clase para poderlo utilizar. Procedencia DAL va a ser, le voy a llamar aquí procdal igual new. Ahí está el objeto, procdal. Entonces aquí voy a decir, como solo lo que aquí quiero es retornar el que, lo que traiga de allá, en este caso siempre un entero. Returne el que, lo que tiene mi objeto. Utilizo el objeto procdal punto, y ahí tengo el acceso al método sab, el método que está en la otra capa, sab, y le envío como parámetro que procedencia, que es el mismo que tengo acá. Este mismo lo envío acá, y acá está la función que se hace. Y este método solo hace un intermediario, ¿verdad? Tiene la misma estructura, la misma definición del método. Entonces él solo va a ir a la otra capa, va a llevar la petición, y lo que devuelva como resultado él lo retorna. Pero de esta forma la UI no va a tener de acceso directo a guardar a la capa DAL, ¿verdad? Sino que solamente a la capa BL. Bien, eso es todo lo que se hace acá en esta capa. Solo prácticamente en este caso tenemos la definición del método y la implementación del return. Una vez ya hicimos esto, ahora solo nos resta ir al formulario que ya creamos para utilizar este método guardar de la capa BL. Ok, eso lo teníamos aquí en presentación, en el que creamos, que se llamaba procedencia UI. Acá está. A veces sale este mensaje, yo le doy que sí y ya no hay problema. Me voy al diseñador, porque en el botón
yo necesito darle un doble clic para que me envíe al code behind, ¿sí? Entonces doble clic, acá estoy en el code behind. Recordemos que esa programación se va a hacer en el code behind. Ok, estando en el code behind, yo puedo, en este caso, ya capturar, ¿verdad? Desde aquí se puede validar. Recordemos que nosotros también habíamos validado con JavaScript. Vamos a dejar, en este caso, usando los controles que tiene ya incorporados ASP.NET. Aquí no está implementado ahorita porque acabo de crearlo. Después lo voy a implementar. Voy a hacer ahorita el ejemplo de guardar de una sola vez. Suponiendo que ya va a estar validado desde el cliente y no desde el servidor, porque cuando llega acá este código está del lado del servidor. Entonces lo ideal es que se lo haga del lado del cliente, del de diseño, ¿verdad? Principalmente. Aquí para que quede más claro, voy a definir acá una variable donde yo voy a capturar el nombre. Entonces aquí voy a decir, como solo es el nombre, obviamente, ¿verdad? Nombre va a ser igual a txt nombre.text. Ya tengo el nombre. Ahora, ¿qué voy a hacer con ese nombre? Ya lo tengo ahí en la variable. Esa variable yo la tengo que meter la puedo meter en un objeto con la propiedad, o la puedo meter a través del constructor. Si yo me voy aquí en procedencia, si mando a llamar al constructor de procedencia, mire, él puede recibir un parámetro del nombre y él automáticamente le asigna el nombre a la propiedad. Entonces lo voy a hacer a través del constructor. Para eso tengo que crearme un objeto para mandar a llamar al constructor de procedencia. Significa que en esta capa, solo hay que comprobar también que en la capa UI tengo de referencia, aquí está, a entidades y a negocio, a estas capas. Como ya tengo de referencia, significa que yo aquí las puedo utilizar. De hecho, las dos voy a utilizar, using entidades y using negocio. No me aparece, pero a ver, ¿cómo se llama? Sí, ahí está, negocio. Vamos a ver por qué no está funcionando. Quiero ver si hay algo que no haya guardado, si todas están guardadas. No, perdón. Estoy haciendo algo incorrecto. Perdón, voy a eliminar todo esto. Ya me confundí. Estoy en entidades, ¿verdad? Entidades. Eso lo tengo que hacer en la UI. Disculpen, me confundí por un instante. Es acá, donde tengo en la capa de presentación, ¿verdad? Using entidades y using negocio. Ok, entonces aquí voy a crearme un objeto de la entidad procedencia para enviar el nombre a través del constructor. Va a ser procedencia igual proc, le voy a llamar acá, es igual a new procedencia, y aquí en el constructor el constructor tiene doble sobrecarga. El primero está vacío, pero el segundo recibe un parámetro, entonces yo le voy a enviar al segundo, y el parámetro es nombre, el nombre de la persona que va en la variable nombre, ese le envío. Entonces cuando yo lo escribo acá, automáticamente esto de una sola vez le llega al usuario, a la capa procedencia, a la capa entidades, a la clase procedencia, y manda a llamar a este constructor.
Aquí se lo envía y aquí lo agrega a la propiedad nombre. Ok. Luego es necesario mandar a guardar de una sola vez. Para eso hay que comprobar a ver si es cierto que guardó o no guardó. Y de una sola vez vamos a utilizar un objeto. De una sola vez lo voy a crear aquí. Objeto de, en este caso, de procedencia. Para acceder al método SAB, método guardar. Procedencia BL. Le voy a llamar procBL. Va a ser igual a new. Ok, solo el objeto. Y ahora aquí, ahora sí. Te mando al método y comprobando si guardó el registro. Para eso necesitamos hacer un if. Si procPL.save para guardar, él me pide un objeto de tipo procedencia. Ese objeto de tipo procedencia yo lo llevo aquí. El objeto se llama proc. Lo envío, proc. Entonces aquí pregunto, ¿cómo podemos save? Si nosotros vemos acá, save devuelve. Ahí donde dice int procedencia, devuelve un entero. Entonces aquí, yo pregunto, si eso es mayor a 0, significa que trae 1. Y si trae 1 es que guardó. Entonces, si eso es así, entonces aquí va a ir el mensaje de guardar. Le voy a escribir yo así ahorita. Le voy a escribir aquí llave. Ahí va a ir el mensaje de guardar. Y en el else, si no, obviamente, acá va a ir el mensaje de error, ¿verdad? ¿Por qué lo escribo así ahorita? Porque para hacer estos mensajes se puede utilizar, hay varias herramientas de cómo mostrar mensajes utilizando lo que es desde el entorno web, ¿verdad? Podemos hacerlo a través de Toast, también lo podemos hacer a través de usando Suite Alert. En este caso lo vamos a hacer a través de Suite Alert. Para eso, para hacerlo a través de Suite Alert, nosotros tendríamos que ir a una nueva ventana y por ejemplo si aquí le escribimos, ahí está, Suite Alert para Bootstrap, o Suite Alert Bootstrap, y aquí nos aparece Suite Alert para Bootstrap. Lo presionamos ahí y nos va a mostrar acá Suite Alert Bootstrap. Acá pues son mensajes como estos, ¿verdad? Si yo lo presiono puede ser que sea de esa forma. Probablemente ustedes ya lo hayan utilizado en otro módulo, ¿sí? Son los posibles mensajes. Aquí están otros ejemplos. Ver si el código para eso, pues acá está a través de la clase Sword. Sí, dependiendo que uno quiera. En realidad el que a mí me interesa sería este,
significa buen trabajo, significa que se realizó, ¿verdad? Y nos muestra un icono, ¿sí? Y está siempre el success, ¿verdad? Que es este, ¿verdad? Para saber que menciona siempre a través de un bien hecho, ¿verdad? Y hay muchos más que se pueden utilizar. Aquí en esta referencia uno puede buscar cómo hacerlo. Para descargarlo, yo me puedo ir aquí a View on GitHub. Y acá aparece hasta un ejemplo grande, ¿verdad? De cómo utilizar todo esto. Pero yo no me interesa realmente todo eso. De hecho, quiero aquí en dist están las clases que a mí me interesan. Me interesa esta que se llama suitealert.css y el suitealert.min, ¿verdad? Prácticamente son esas dos las que me interesan. Entonces, si yo me descargo todo, entonces me voy a descargar el gran montón de archivos y no lo voy a ocupar todo. Entonces vamos a ver si me descargo nada más las que necesito. Ahí está el CS. Acá está todo el CSS que voy a necesitar. Veamos si lo puedo, si tiene acá alguna opción de descarga. No le veo aquí una opción de descarga. Bueno, desde acá no le veo la opción de descarga. Bien, lo voy a descargar entonces todo, ¿verdad? Aquí le damos descargar, ¿verdad? Si queremos descargar en un zip. Yo no lo voy a descargar porque ya lo descargué. Descargar en un zip. Yo lo tengo acá. Quiero ver dónde lo descargué. No lo veo. Bueno, no sé por qué, pero si no lo voy a volver a descargar. Recuerdo haberlo descargado. Sí, ahí está. Sí estaba descargado, no sé de dónde me aparecía. Bueno, ahí mismo estaba, Bootstrap Suite Alert. Y después que ya está descomprimido, ahí está el archivo, están las carpetas, aquí en dist están los archivos que necesito, este y este. Lo voy a tener así y me voy a ir al proyecto. Acá en el proyecto, en la carpeta CSS, este el primero es el CSS, lo voy a meter en esa misma carpeta. Acá donde dice CSS, lo suelto y aquí aparece ya Suite Alert. Y el otro es un JS, lo voy a meter aquí en JS. El punto min, JS, encima de JS y ahí aparece ya. Entonces son los dos que necesito. Ok, estos dos archivos, para que eso me sirva para todos los programas que haga en todos los archivos, lo ideal es mejor agregarlos a la master, ¿sí? Y no a cada uno de los archivos, sino que a la master. Entonces para eso, si vemos acá donde tenemos la master, vamos a ver master. De hecho yo creo que ya los tengo acá. Aquí está el Suite Alert. Ahí está incorporado. Si no estuviera incorporado, pues usted simplemente acá adentro del HID, ¿verdad? Obviamente, adentro del HID, bien sencillo aquí cómo hacerlo, ¿verdad? Simplemente usted, si quisiera, por ejemplo, primero el CSS,
aquí jaladito lo puede hacer y ahí está el link, y el otro sería el JS y solo lo coloca ahí. Podemos dejar un espacio solo para hacer referencia que esto es lo de Suite Alert. Entonces ahí están los dos archivos, por lo tanto ya le va a funcionar. Ahora bien, después que ya para poder usar ese Suite Alert que veíamos ahí en internet, yo me voy a copiar acá un ejemplo que ya lo tengo para hacerlo más rápido y ya lo voy a explicar. Voy a borrar esto de mensaje y acá está lo de Suite Alert. Para hacerlo del Suite Alert, entonces nosotros utilizamos lo que es esto, Client. Utilizamos esta clase, que ustedes ven ahí lo dice de una clase que se llama Client Script Manager. El método registre Start Script, gap type, hasta ahí todo igual, todo eso es igual. En este caso le escribo acá mensaje y acá es lo que interesa. Dentro de script, dentro de etiqueta script, script de apertura y aquí está script de cierre. Si fija está concatenado está. Usted aquí pega, prácticamente aquí puede pegar el sword, como que usted puede ver acá. Miren, acá está sword. Este sword que usted ve acá es el mismo, es la misma sintaxis hasta acá que la que veíamos acá en internet. Que es la que veíamos acá en internet. La voy a poner nuevamente. Acá está, es este. Para que aparezca de esta forma. Ahí está, mire, Word. El primer mensaje que decía como de buen trabajo. Clic en el botón y sus, que significa que aparezca de esta forma, que aparezca este icono, ¿sí? Entonces eso mismo está escrito acá. Aquí le he puesto éxito, por ejemplo la procedencia se registró correctamente y la instrucción success, ¿verdad? Si quiero, para saber el tipo de icono o tipo de mensaje que quiero que aparezca. Ahora ese mismo yo lo voy a copiar acá y lo voy a aquí a pegar, pero aquí no va a ser éxito, ¿verdad? Aquí va a ser error. Y aquí el mensaje cambia, ¿verdad? En caso que haya pasado algo. No se pudo guardar los registros. Y no va a ser success, ¿verdad? Para el caso de error, pues tenemos acá, danger, ¿sí? Error. Podemos ver acá, a ver si solo vemos algún ejemplo. Vemos este, miren. Aquí inclusive está delete, eliminó, ¿verdad? Pero acá, de hecho, lo está ocupando con, bueno, siempre success, ¿verdad? Pero anteriormente está ocupando otra opción. Pero ahora en este caso vamos a ocupar de una sola vez este danger. Vamos a ver cómo sería. Danger. Ok. Y ahora sí, podemos probar si efectivamente funciona o no todo lo que hemos hecho en esta clase. Ejecutamos nuestro proyecto. Esperamos que cargue.
costando un poco. Vamos a ver si tenemos algún errorcito o qué. Ok, vamos a ver ahora procedencia. Y aquí le ponemos, allá teníamos, bueno, aquí ya tengo algunos en memoria. Le voy a colocar Instituto Nacional del Paraíso. Voy a seleccionar ese y le voy a dar guardar. Dice éxito, la procedencia se registró correctamente. Le doy OK y vamos a comprobar. Sin cerrarlo, voy a ir acá y aquí simplemente le voy a dar clic derecho, siempre ejecutar, ¿verdad? Ahí está, Instituto Nacional del Paraíso. ¿Sí? Tal vez aquí me faltó, obviamente después hacer que limpie el control, ¿verdad? Porque si vemos el control no está limpio, siempre quedó ahí el paraíso. Vamos a ver si nos lo permite hacer de una sola vez acá. Después de eso, de una sola vez le voy a decir ahí que el txt nombre.text va a ser igual a nada. Obviamente no me lo va, porque se está ejecutando. Lo voy a detener y lo voy a volver a ejecutar. Ahora lo voy a volver a ejecutar. Comprobamos procedencia. Voy a seleccionar este de San Ignacio, le doy guardar, registro con éxito y ahí está, mira, se fija y lo limpió. Compruebo que funcionó también acá, ejecuto, ahí está, de La Palma, el Paraíso, San Ignacio. Entonces con este ejemplo vemos el funcionamiento de un formulario para guardar registros en mi base de datos de SQL Server. Hasta acá llega la clase de este día. Voy a dejar espacio para preguntas de ustedes.